Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. Muy buenas noches, ¿qué tal amigos? Buenas noches amigos televidentes, bienvenidos una vez más a su programa Encuentro con la Soberanía. Aquí les acompañamos Priyanka Rodríguez, Camelia Michel y una servidora Raquel Valerio, como de costumbre, con los temas que están en el tapete en la primera parte y una segunda parte con nuestro invitado de siempre, quien es el historiador Manuel Núñez, que también él es el productor y director de este subprograma de cada sábado. De inmediato le vamos a mencionar los temas que tenemos en el tapete esta semana y son los siguientes. El primero es que tras las lluvias torrenciales que hemos tenido en estas últimas semanas, tenemos un saldo de aproximadamente 3 ahogados, 43.634 personas desplazadas de sus hogares aproximadamente. En segundo tema tenemos que dominicanos en Nueva York, realizaron un telemaratón en solidaridad con sus compatriotas. Tenemos en tercer orden que el Senado juramenta los nuevos jueces, los nuevos miembros de la Junta Central Electoral. En cuarto tenemos que el patanista que invadió el paseo para la bicicleta en la avenida Winston Churchill había arrollado a 18 personas en el mes de julio. En quinto lugar tenemos que los dominicanos están entre los peores pasaportes del mundo. Sexto, la República Dominicana podría ser puente para llevar 649 kilos de cocaína a Estados Unidos. Tenemos en séptimo lugar que la vicepresidenta no recula y arremete de nuevo contra Donald Trump. Tenemos en el octavo tema que el Papa autoriza a sacerdotes a absorber el pecado del aborto. Camelia y Priyanka, las lluvias han continuado y han sido peor que un ciclón en nuestro país. Lamentamos la lentitud y la tranquilidad con que el gobierno no acaba de comprender que estamos en una emergencia nacional. Pues bien, había que movilizar a todo el país para rescatar a nuestras provincias. Aproximadamente, como mencioné ahorita, 43.634 personas sin hogar, se han caído puentes, se han roto carreteras. No tenemos ni siquiera una evaluación económica de los daños. Afortunadamente, nuestros compatriotas en Nueva York se han movilizado en un telemaratón para socorrer a los dominicanos, y lo mismo ha ocurrido también con los dominicanos de aquí dentro del país. Las dos orillas se han unido, mientras que el gobierno al parecer mira para otro lado. ¿Qué le parece a ustedes esta actitud del gobierno y este panorama que hemos tenido en el interior, y que ya lo que está pasando ahora con las lluvias que están cesando un poco allá y están corriendo hacia otro lado? ¿Ustedes qué nos pueden decir en relación a este tema? Que amenazan irse ahora a la parte este, sí, realmente la región del Cibao completa ha sufrido bastante, es una tragedia terrible con nuestros hermanos dominicanos, y no solamente la parte de desplazados, sino los daños materiales que ha causado esto. Pero hay algo muy importante que yo he notado en este proceso, y es que la gente ahora tiene más conciencia. O sea, ya hay pérdidas humanas, pero anteriormente habíamos visto que habían más víctimas con situaciones menores. O sea, el COE ha hecho un buen trabajo, la Defensa Civil ha hecho un buen trabajo, las personas se han movilizado. El domingo también aquí se realizó un telemaratón. Y, o sea, a pesar de la situación que vive ahora el Cibao, hemos visto la solidaridad del pueblo dominicano. Es una lástima que esto también no haya sido parte del programa de gobierno ahora para ayudar a nuestra población, ¿verdad? Han sido como muy lentos, parte de los medios de comunicación también. Las situaciones que hemos visto drásticas han sido por las redes. La mayor parte de los medios de comunicación no pasan la realidad que está viviendo ahora mismo nuestras provincias del Cibao, nuestra gente que sí necesita mucha ayuda. Nosotros seguimos exhortando a todos aquellos buenos dominicanos
tanto aquí en el país como en el exterior, que cooperen, ayuden con lo que puedan, ropa, comida enlatada, pañales desechables, mosquiteros, sábanas, colchones, todas esas cosas de primera necesidad que nuestros hermanos dominicanos lo necesitan. Así es, Camelia. Bueno, mira lo siguiente. Hay dos elementos que yo quiero apuntar y es las debilidades de la gestión de riesgo. Sí. O sea, realmente se supone que un gobierno tiene que tener, o digamos el Estado tiene que tener una cabeza que pueda planificar y que pueda no solamente trabajar en el día a día, sino enfrentar los posibles riesgos. Por ejemplo, nosotros estamos en una zona que es proclive a las tormentas, a los ciclones, a este tipo de eventos. ¿Qué sucede? Yo veo que la política actual de riesgo, de gestión de riesgo, fundamentalmente descansa en lo que pueda hacer puntualmente el COE. Sin embargo, todo esto para poder enfrentar problemas como estos que son recurrentes y que le cuestan tanto al país, tiene que ser un trabajo de todo el año, en muchos sentidos. Por ejemplo, sabemos que las tormentas hacen un mayor daño por el problema de la deforestación, la erosión de los suelos, o sea, esos problemas ambientales que tienen una serie que son una secuela de dificultades que empeoran la situación. Ese es uno. O sea, hay que hacer un programa serio de recuperación del bienestar ambiental. Eso es uno, ¿verdad? Eso es algo a largo plazo, eso no se puede hacer en 2 días. Lo primero es frenar la deforestación. Y hemos visto que se han cambiado las autoridades, que se han tomado algunas medidas, pero no, evidentemente no es suficiente. Esa es una. Otro problema es el mal uso de los territorios. Por ejemplo, yo estuve escuchando a mediados de semana los problemas que se han presentado, porque claro está, ya el sistema de presión se desplazó hacia el este. En el este algunos hoteles han enfrentado problemas en Bávaro, etcétera. No es que se ha inundado hasta las habitaciones, pero áreas que eran de uso del hotel han sufrido de anegación, se han llenado de agua. Pero ¿qué sucede? Que muchos de esos hoteles están construidos en zonas que supuestamente estarían prohibidas porque están cercanas a humedales y a manglares, o sea, zonas que se supone que no son para alto uso. Entonces yo digo, señores, si aquí hay un Ministerio de Medio Ambiente, si hay todo un sistema que incluye permiso de ayuntamiento, permiso de medio ambiente, permiso de turismo, de obras públicas, ¿por qué se permite eso? Claro, no podemos decir que todo eso es responsabilidad del actual gobierno. Son hoteles que tienen muchísimos años, pero ¿por qué si aquí hay toda una serie de reglamentaciones? ¿Qué es lo que pasa con esto? De reglamentaciones que no se cumplen. No, exacto, porque hay normas estipuladas para las construcciones. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en esta parte del Cibao, y no solamente lo vemos en el Cibao, aquí cada vez que crece el río Sama hay que desplazar a todas las personas que viven. Porque se permite. Claro, entonces muchas personas tenían casas construidas donde habían ríos secos que hoy están desbordados por la situación de la lluvia. Entonces, ¿qué va a pasar? Estas personas van a volver porque la población también debe poner de su parte. O sea, a veces nosotros le dejamos todo al sistema y nosotros como población también debemos educarnos. Es cierto que tenemos entidades públicas que deben hacer cumplir ciertos reglamentos, pero también la ciudadanía debe poner de su parte. Si usted sabe, por ejemplo, en esta situación tan dramática que tenemos, probablemente cuando pase este proceso vayan y construyan sus casitas otra vez ahí. Y un punto muy importante claro que también. Sí, porque ellos están apostando a que la casualidad o que Dios, etcétera, se lo resuelva y el gobierno, y eso no es así. Camila y Priyanka, y hay un factor importante aquí que vale la pena mencionar, es lo que pasa con las presas y también con el trabajo que deben hacer los ayuntamientos en relación a los desagües y esa cosa, porque no solamente el problema es cuando están las lluvias que inundan todo, sino lo que viene después, las enfermedades que vienen, producto también de que las personas no tienen exactamente la basura y la materia fecal y eso que no tienen, o sea, no hay un procedimiento adecuado para que eso llegue a un lugar
que no afecte a la población. Bueno, en cuestión del ayuntamiento, por ejemplo, de los ayuntamientos en general, yo creo que hay que trabajar mucho en los drenajes fluviales. Ahora, hay algo en lo que yo me enfatizo y es, señores, nosotros tenemos un desorden de todas las alcantarillas tapadas, todas las calles sucias, porque la gente tira basura. Probablemente usted sea uno de los que más se queja de la basura, del mal olor, de que las ciudades están contaminadas, pero probablemente usted sea uno de esos que colabora con que eso pase. Entonces, yo lo he visto de muchísimos vehículos. Es más, el otro día, entrando al túnel, yo le tomé una foto a una jipeta que estaba tirando botellas de refrescos hacia el túnel. Entonces, cuando uno se pregunta, óyeme, ¿pero qué pasa? Nosotros como ciudadanos también cumplimos nuestro rol porque nosotros tenemos derechos, pero también tenemos deberes. Y muchos deberes. Así es. Sí, y una cosa que yo quiero apuntar, que no quiero dejar pasar esta oportunidad, y es la siguiente. Los equipos para emergencia, vamos a analizar. En esta situación en que hay tantas comunidades aisladas que no pueden entrar esos terrenos, por ejemplo, vehículos de tierra, ¿verdad? No pueden entrar jipetas, ni guaguas, etcétera, ni los vehículos de salvamento, digamos, de las instituciones. ¿Dónde están los aviones o los helicópteros que deberían estar volando y supervisando? ¿Dónde están? Por ejemplo, los tucanos, ¿verdad? Que han sido objeto de tanto escándalo. No solamente se deben usar para cuestiones de droga y eso. Acuérdese, Camelia, úsenlo para vigilar, porque por aire se pueden hacer muchos salvamentos y se puede buscar un mecanismo para mandarle comida. Camelia, recuerden, señores, que los tucanos están parados por gasolina. Por combustible general, que cuesta mucho. Eso es una de las cosas que han dicho. Recuerden que están parados, no se pueden mover porque cuesta mucho el combustible. Y aquí no hay dinero para comprar Aftur o lo que se use para eso. Bueno, el tema está muy interesante. Vamos a continuar, que ya el tiempo está encima, y vamos a continuar con el siguiente tema. Tenemos, Priyanka, que es Ronald Liriano, el conductor que arrolló a 18 personas que se hallaban en una ceremonia religiosa, estaba suelto y penetró en el paseo de bicicletas con una patana y pudo haber matado a más de 18 y superar su propio récord. ¿Cómo este hombre psicópata al volante se halla suelto y con licencia para conducir? Ahí, Priyanka, una pregunta que tú debes responder. Mira, esto es algo que nosotros como conductores podemos ver casi todos los días. El que él estuviese suelto nos dice una vez más cómo está funcionando nuestro sistema judicial. Esa es una. Segundo, por suerte él se subió a la isleta, porque si no tampoco lo agarran. Esa es otra. Sí. Tercero, ahora hay que ver qué va a pasar con este ciudadano con casi dos decenas de personas que tiene en sus costillas, ¿no? Porque gracias a la imprudencia que él cometió en la carretera de Samaná, más de 18 personas fallecieron. Niños, adolescentes, adultos. Entonces, ¿sabes? A veces yo me pregunto, cuando voy en cualquier avenida del país, ¿hay alguna medida que se pueda tomar? Porque yo entiendo que anteriormente se han tomado medidas y que hay reglas para los patanistas, para estos camiones. Yo entiendo que hay reglas establecidas, pero aquí nosotros tenemos un desorden. Las patanas, la mayor parte de las patanas, porque hay conductores que son decentes de patanas y de camiones, que son prudentes. Exacto. Pero la mayor parte son imprudentes, andan a millón, o sea, no respetan los carriles, no respetan al otro conductor, quieren llevarse a quien sea por delante, no frenan, o sea, y utilizan todas nuestras avenidas principales. No, y calles estrechas también, pero imagínate tú, yo ayer andaba por el malecón y a mí casi, o sea, una patana yo tuve que echarme para un lado. Pero a mí me ha pasado también. Y yo creo que no a mí solamente, sino a la mayor parte de los conductores de este país le ha pasado que una patana casi lo mata. Ahora yo digo, en esta oportunidad, mira, es una exhortación. Las personas que fueron afectadas, que son familiares de aquellas personas que fallecieron, en esa oportunidad deben hacer un reclamo mayor de justicia.
Claro, y hay que ver a qué empresa ¿A qué empresa le trabajan? Porque le las trabaja empresas, este sí. patanista. Exacto. Porque no es verdad, bajo la situación que sucedió en la carretera de Samaná, ¿verdad? Yo tenía entendido que la persona, el conductor, había sido apresado. Entonces, ¿por qué este conductor está suelto a unos meses de haber asesinado por ser un imprudente a más de 18 personas? Por la misma manera que hay otras más personas sueltas que han también cometido otros delitos y hasta graves de la misma magnitud. Sí, pero vamos a continuar. Pero en este caso las compañías deben ser más exigentes con sus choferes. No, y las personas, los familiares, como dice Priyanka, y toda la población también. Deben reclamar justicia, reclamen deben justicia. darle seguimiento y si tienen que ir 80 veces a los tribunales, que vayan. Que vayan. Y tenemos una importante noticia para las personas que quieren irse del país, que quieren salir, que quieren irse de viaje, Camelia y Priyanka. Camelia, la firma de Henley & Partners hizo una evaluación de 218 países disponibles para viajar y estableció que con pasaportes dominicanos solo se puede viajar sin visado a 54 países, ninguno de ellos importantes en el mundo. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? No, algunos de esos países son importantes para algunas personas, Raquel. No es para todo el mundo que no son importantes. ¿Cuál? ¿África? Claro, por ahí andan algunos que quieren que se declare esto como África y eso, así que ellos pueden tomar un avión sin visado e irse a uno de esos países. O sea, que no para todo el mundo. Estrechar lazos con el continente madre. Claro. Sí, hay un grupo ya considerado aquí, y también los dominicanos que estén en Estados Unidos también pueden hacer lo mismo. Pueden irse a Exacto. Pero sí. déjame decirte algo, esa situación yo creo que ameritaría un análisis del gobierno, si es que le interesa el problema, obviamente. Porque ahí influyen muchas cosas. Se ha especificado, de acuerdo a las informaciones, que los niveles, digamos, ese índice no se hace tomando en cuenta los niveles de seguridad del documento como tal. O sea, al parecer nuestros documentos tienen la suficiente calidad. Es un problema de movimiento, o sea, de migración, de viaje. O sea, al dominicano no se le considera un ciudadano del mundo confiable para darle permiso a entrar a determinados países sin visa. Entonces, eso es muy delicado. Vamos a preguntarnos qué es lo que está pasando a nivel internacional, que a nosotros se nos mira con tanta desconfianza. O sea, es la misma campaña. ¿Qué reputación tenemos? Entonces, nosotros tenemos un Ministerio de Relaciones Exteriores, embajadores. Tenemos. Sí, tenemos, no funciona en la mayor parte de las ocasiones, pero sí tenemos, Camelia, todavía tenemos. Y nuestros embajadores, ¿cuál es el papel real y los cónsules de esta entidad? Exacto, o sea, ¿qué papel desempeñan estos funcionarios en esos grandes países? ¿Por qué tanta desconfianza hacia el dominicano? Entonces, esa campaña negativa que se ha llevado de la República Dominicana a tantos países del mundo, ¿por qué no se hace otra campaña para contrarrestar esto? Porque aquí aparecen muchísimos millones y millones de dólares para hacer cualquier campaña basura para cualquier político. Pero recuerden que ahora... ¿Y por qué no para enaltecer el nombre de la República Dominicana? Porque recuerden que no solamente dominicanos, o sea, de descendencia de dominicanos puros, no solamente están viajando, ya están viajando personas con pasaportes dominicanos que como dominicanos que no son dominicanos. Y por esa razón estamos pagando todos. Sí, y además una cosa, ¿por qué el otorgamiento de las visas, o sea, los reglamentos que regula eso, ¿por qué no se hace de una manera consensuada con los países? ¿Por qué, por ejemplo, los venezolanos pueden venir aquí sin visa y nosotros tenemos que pedir visa para ir a Venezuela? No podemos ir solamente con pasaporte, tenemos que o sea, ¿qué falta de autovaloración es que tienen los funcionarios dominicanos, lo que nos representan a nosotros? No, ¿y qué acuerdos es que se están realizando aquí en el país con otros gobiernos que no favorecen en lo absoluto al pueblo dominicano? Sí. Pero que sí favorece a otros países. Bueno, Camelia y Priyanka, de todas maneras vamos a continuar con el otro tema que no es tan bueno para nosotros, y es que una operación combinada entre las autoridades de Colombia y de Francia se capturó en aguas internacionales un alijo de cocaína multimillonario de 643 kilos que venía a República Dominicana. Como se ve, en nuestro país sigue siendo un tráfico internacional. En los últimos meses se han capturado numerosos alijos de drogas en el país
¿qué es lo que está pasando? Al parecer los carteles están desviando por la vía dominicana grandes alijos de droga más que en otras épocas. ¿Qué es lo que está pasando realmente? Bueno, mira, habría que ver si es que realmente se ha incrementado o es que están mejorando digamos, las operaciones de decomiso y de vigilancia. Porque yo entiendo que también en República Dominicana se ha hecho un mayor esfuerzo. Entonces habría que ver que realmente cuál es el factor ahí que está determinando eso. No, y con la desorganización que tenemos nosotros ahora mismo, Es difícil saber. entonces no solamente es difícil saberlo, sino que la mayor parte de las cosas se han salido de control. Porque Así es. nosotros no tenemos ahora mismo una regulación de todos estos actos delictivos. Ahora, no solamente aquí tenemos grandes carteles de drogas, señores, eso es verdad. Aquí ahora mismo tenemos carteles italianos, rusos, o sea, tenemos carteles, esto se ha vuelto un descontrol con respecto a esto. Es la realidad. Ahora, la droga sale de aquí, entra a Estados Unidos. O sea, Pero y pero viceversa. viene de otros países, entonces. viene de allá y entra a República Dominicana. ¿Por dónde entra? Entonces, ¿por dónde entra? ¿Qué está pasando? Por Haití. Las personas pero en Haití, pero en la frontera de Haití hay militares. Entonces, ¿qué está pasando? No, y esa frontera funciona muy bien. O sea, la parte haitiana funciona muy bien porque cuando los dominicanos intentan cruzar, los devuelven de una Claro, vez. entonces Sí. Pero cuando viene de allá para acá, Yo lo- cualquier tipo de contrabando. Yo lo que me pregunto es, porque es muy hay bueno, control. yo sé que no hay un control en República Dominicana ahora mismo, yo eso lo critico bastante, pero la droga sale y entra de Estados Unidos y se permite, la droga entra y sale de Haití y Exacto. hay militares y se permite. Así es. Y viene y va hacia Colombia y también se permite. Bueno. Entonces, yo creo que el ajuste hay que hacerlo entre todos los países, no solamente es poner a República Dominicana como el mayor culpable, porque caramba, precisamente Colombia nos dice esto. Bueno, vamos, Entonces, hay mucho que estudiar ahí. sí, vamos a continuar con el programa. Y Camelia, brevemente, ¿han leído ustedes los memes de doña Margarita de Cedeño, la señora vicepresidenta en contra de Donald Trump? Al parecer no se ha enterado que ya pasaron las elecciones y que hay que dejar el pataleo. Y la vicepresidenta de los dominicanos no se rinde. O sea, como el soldado de Ryan. ¿Qué cosas están pasando En busca del soldado en la Busca cabeza? al soldado Explíquenos Ryan. ustedes. Hay algo muy bueno a tomar en cuenta en esto, y es que la vicepresidenta es una mujer muy perseverante. Es perseverante, pero hay algo que yo quisiera saber. ¿Ustedes han visto o han oído decir que ella ha puesto algún tuit refiriéndose a la gran tragedia que sacude a la sociedad dominicana con las inundaciones? No hemos visto nada. Ah, bueno, porque mira, a mí me gustaría saber. ¿Qué Porque, piensan? ¿Qué piensan ellos de no, exactamente, o sea, ¿qué tanto le afecta a ella lo que pasa en el país supuestamente de ella? Porque lo que está pasando en Estados Unidos, claro, nos interesa a todos porque es una nación con un gran liderazgo regional y mundial, pero ningún dominicano vota allá en Estados Es Unidos. que O sea, se creen ¿por qué gringos. tenemos que Es que patalear? ellos se creen gringos. Entonces, ¿qué mensaje uno les puede enviar? Bueno, lamentablemente el apoyo de Hillary no lo van a tener para las elecciones de 2020, así que yo creo que ya Lo lamentamos deben mucho desistir. por usted. No Sí. no solamente el de ella, no van a tener tampoco el apoyo de Trump ni del que esté. Yo No, creo. pero contaban con Hillary, entonces Sí. hay que abrirle los ojos. Ya el apoyo de Hillary no lo van a tener, o sea, ya hay que desistir, dejen a Trump. Sí, ya tranquilo. descansen en paz. Sí, vamos a continuar con lo nuestro. Y Camelia y Priyanka, el Papa Francisco autorizó a los sacerdotes a que absuelvan el pecado del aborto de manera indefinida, declara en su última carta papal. Si examinamos el comportamiento de este Papa, nos damos cuenta de que el pandero del Vaticano no está en buenas manos. Veamos. Primero, al referirse a los terroristas que asesinaron a los periodistas del diario satírico Charlie Hebdo, le echó la culpa de lo que ocurrió a las víctimas. Dijo que si alguien insulta a mi madre, yo le doy con el puño. Segundo, declaró en la República diario italiano, cito, son los comunistas los que piensan como cristianos. El Papa equiparó el cristianismo con una ideología que persiguió a la iglesia y provocó millones de muertos y dictaduras atroces. Hay cosas que nos parecen inconcebibles,
se negó a recibir a las damas de blanco cuando se hallaba en Cuba, bendijo a Maduro cuando éste atropellaba a la oposición y ha dicho otras cosas más porque habla mucho. Este Papa Brillanca ha sido la negación de Juan Pablo II y de Benedicto XVI, ambos defensores de la democracia, de la libertad, de los valores de la vida y la familia, de la propagación de la fe cristiana. Nunca estuvo mejor dicho un refrán de que el hábito no hace al monje. ¿Qué piensan ustedes de este gran personaje? Bueno, yo tengo muchas interrogantes con respecto a él. A mí me gustaría saber realmente cuál es la concepción teológica que él tiene, cuál es la corriente, porque obviamente dentro de la iglesia hay grandes intelectuales, grandes pensadores, pero a él como pensador no lo conocemos. No sabemos, ni siquiera tenemos idea de si él ha escrito alguna vez algún ensayo, que la mayoría, óyeme, los cardenales tienen que tener un nivel para eso. Yo tengo la sensación de que si en vez de ser Francisco hubieran puesto, por ejemplo, a Nicolás de Jesús López Rodríguez como papa, otro gallo habría cantado, Y mira, Nicolás de Jesús era papable, a él se le consideraba como un posible candidato también. Yo creo que no podemos esperar más de un papa que viene de uno de los países con más libertinajes del mundo. Pero, ¿sabes? Ahora que mencionamos esto, en la semana pasada, en el transcurso de la semana, perdón, un columnista, no recuerdo su nombre, pero que me encantó el artículo que escribió en el periódico El Día, habló sobre las familias y cómo se ha querido tergiversar esa idea que se tenía sobre muchas cosas, la concepción que se tenía sobre la familia, sobre el aborto, y cómo le han cambiado el nombre al crimen contra un niño, que en este caso es el aborto. Particularmente considero que hay ciertas medidas que, dependiendo de la situación, los médicos ya son los que consideran, ¿verdad? Cómo se debe actuar. Pero un aborto en sí es un crimen. O sea, me refiero al ámbito, por ejemplo, una mujer o una pareja que tenga sexo irresponsable no puede esperar que le nazca una nevera o que le nazca una televisión. Le van a hacer un bebé. Entonces, usted por tener sexo irresponsable o sea, yo no voy de acuerdo que por una irresponsabilidad usted comience a matar a una persona. Si hay una situación, como dije anteriormente, de riesgo, que ya el médico, el profesional considera que se debe interrumpir un embarazo, bueno, ya eso está a decisión del médico y la familia. Pero por usted ser un irresponsable, caramba, sí, entonces yo estoy justificando esto. Pero mira, hay un nivel social donde el aborto es un mal, ya digamos, consecuencia quizás de un ambiente negativo. Por ejemplo, tú tienes, digamos, mujeres en la calle, prostitutas, etcétera, que no tienen un nivel de salud. Ya ahí es un problema social que tiene que tener otra óptica desde el Estado. Y ahí la iglesia puede ayudar. Y no es otorgando perdones ni nada de eso, es ayudando a reducir la marginalidad y procurando que muchas mujeres que no tienen protección, que no tienen trabajo, etcétera, encuentren cierto tipo de apoyo social. Entonces ahí es que la iglesia tiene que jugar un papel, porque ahí lo del perdón es inexistente, porque por ejemplo una infeliz, una mujer infeliz, una prostituta, qué sé yo, pobrecita, que viva de eso, porque es una realidad, no podemos negarlo. ¿Qué le puede importar a ella que el Papa la perdone o no? ¿Qué le importa? O sea, ya lo que tiene es un problema enorme de que no tiene trabajo, no tiene familia, tiene quizás 3 muchachos más que los tuvo de hombre diferente. Entonces, ¿cuál es la respuesta que se le debe dar a una persona en esa situación? Bueno, que las instituciones que se consideran responsables y que se consideran líderes de la sociedad le ayuden a resolver ese problema. Tanto la iglesia, las iglesias, no voy a hablar de la católica nada más, y el Estado tiene que proveer para las personas que están en situación así de ese riesgo. No, y para evitar todos estos embarazos que a la vez provocan un sinnúmero de abortos terribles, porque aquí hay muchísimos carniceros que se llaman médicos. Aquí hay mujeres que mueren. Muchísimas cliniquitas que realizan 10 y 12 y clínicas buenas diarios. también que hacen legalmente. Pero, que no solo el crimen de un niño, sino que también un doble crimen. Y una educación sexual adecuada, no la depravación que quería poner pro familia, sino una educación sexual adecuada y que podamos ser un poco más abiertos a ciertas cosas. Por ejemplo, aquí en una farmacia te venden más fácil una pastilla que te hace abortar que un preservativo. Bueno,
amigas. Bueno, en pocas palabras, para mí, a mí que me perdonen los católicos, el Papa Francisco es una figura hasta cierto punto simpática, pero para mí él es un gran demagogo. Bueno, amigos televidentes, hemos llegado a la parte final de nuestra primera parte con nuestros temas del tapete. Nos vamos a un pequeño corte y cuando regresemos estará con nosotros el historiador y el invitado permanente Manuel Núñez. No se muevan de ahí, que ya volvemos en breve. Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. En el año 16. Y bien, amigos televidentes, hemos llegado a la segunda parte esperada por todos ustedes, la parte en que contamos siempre con nuestro invitado de siempre, Manuel Núñez. Pero antes de entrar con él, vamos a darle nuestro pésame a la familia de Diomedes Silvestre Mercedes Batista, quien falleció el pasado 9 de noviembre. Un amigo de la familia, un amigo de muchos años, y la verdad que deseamos paz a sus restos y condolencia para todos sus familiares. Y bien, amigos televidentes, de inmediato vamos a entrar con la segunda parte con nuestro invitado de honor, con Manuel Núñez. Bienvenido, Manuel Núñez, a tu espacio de siempre. Y hoy, amigos televidentes, les tenemos el tema de las elecciones en Haití. De manera que te tenemos unas cuantas preguntas, Manuel. Y la primera es que, ¿cuáles han sido los percances de las elecciones haitianas? Danos un panorama realmente de lo ocurrido allá en Haití. Bueno, lo ocurrido está muy relacionado con lo que ya ha ocurrido antes. Las elecciones del año pasado, que fueron el 25 de octubre del 2015, esas elecciones fueron un gran fracaso. Se recolectaron unos 5 millones de euros de la Unión Europea. Hubo una segunda vuelta que no se dio en el mes de diciembre y luego pues se pusieron para el mes de febrero. En febrero tampoco se dieron esa segunda vuelta y en marzo se eligió el 7 de febrero, cuando abandonaba Martelly el poder, que debía entregar el 7 de febrero el poder, pues entonces se eligió a Jocelyn Priver, lo eligió el Congreso, el Parlamento haitiano, por 120 días, para que el señor Priver, que es un parlamentario, organizara las elecciones en 3 meses, ¿no? Y este señor, pues lo que hizo fue que acogió un llamado de uno de los grupos, porque en aquella ocasión había 54 candidatos a la presidencia. Hubo 2 punteros que fueron Juvenel Moïse y el señor Judas Celestin. El grupo de Aristide, el grupo de Maurice Narcisse fue descartado del balotaje y entonces hubo protestas muy fuertes. Organizaron una especie de componenda, de conciliábulo para deslegitimar la primera vuelta y el señor Priver, que tenía intenciones de seguir siendo presidente, porque está de presidente desde el mes de febrero y aparentemente entregará, si es que entrega, en el mes de febrero del año próximo. O sea que fue elegido por 120 días y lleva ya varios meses en el poder. Bueno, 120 días que sí, se multiplicaron. Que se ha multiplicado y entonces él le ha cogido el gustico a esa interinidad y entonces el hecho es que estas elecciones no contaron con el apoyo internacional que tuvieron las anteriores, porque al anular la primera vuelta, los Estados Unidos y Europa también se negaron a refinanciar, porque ellos habían dado un dinero, pero entonces los haitianos tienen una especie de alegría de pensar que la comunidad internacional es una especie de maná permanente, que pueden ordeñar un árbol, sí, una ubre que pueden ordeñar indefinidamente y siempre va a dar leche. Entonces esto desde luego ha provocado una cierto resquemor y luego pues han tenido, por la presión que ejerció el señor Kerry del Departamento de Estado, que organizar las elecciones que estaban previstas para ser
celebradas en el mes de octubre, porque el huracán Matthews también la suspendió. O sea que evidentemente la llevaron al 20 de noviembre, ya era una fecha que no podían evitar. Había 135.000 damnificados al momento de las elecciones. Estaba lloviendo muchísimo, había lugares donde no se podía llegar por la vía terrestre, no sé si fueron en helicóptero los votantes, porque había lugares que estaban totalmente incomunicados. Y bueno, se han celebrado las elecciones. Ese es el panorama cronológico de lo que ha ocurrido, es decir, ya hubo esa primera vuelta. Manuel, ¿y cuál era el reto de estas elecciones en Haití? ¿Y hay algunas diferencias entre los votantes? Bueno, no hay un reto mayor. El reto mayor era celebrar elecciones, porque estas elecciones iban a ser sufragadas directamente por el gobierno haitiano, porque la comunidad internacional, aunque envió observadores, la OEA envió un centenar de observadores, también algunos países amigos de Haití enviaron observadores, pero no estaba tan interesada ya, porque también la visión de que Haití está en el candelero mundial no es siempre cierta, porque ya el mundo está lleno de problemas. Entonces los haitianos creen que ellos son importantes, ¿no? Y llega un momento en que la gente de tanto teatro, de que va a haber unas elecciones, de que no se dan las elecciones, de que se dan las elecciones y que se posponen continuamente, pues se produce una especie de cansancio internacional. Y hay un cansancio internacional y un descrédito diplomático de Haití con relación a sus elecciones, y esto ha hecho que la comunidad internacional la vea de reojo, es decir, que tampoco crea mucho de que habrá una salida electoral en Haití. En las elecciones se dieron este domingo, ¿verdad? Se dieron en Haití. Se calcula que en estas elecciones podría votar un 22, 23%, porque en las elecciones en las que ganó Martelly ganó exactamente con 700.000 votos. Estamos hablando de que los haitianos supuestamente deben tener 6.200.000 personas habilitadas para votar, de acuerdo a la franja de edad que se establece, ¿no? Pero en las últimas elecciones, que fueron supuestamente concurridas, ¿no?, votó apenas el 26%, y por Martelly votaron 716.000 personas, y por el Mirlán de Manigá 300.000 personas. Eso es como decir que en República Dominicana se eligen a todos los candidatos al Congreso, al presidente de la República y a todos los alcaldes con los votos que hay en la capital de la República, es decir, con 1 millón de votos. Si es una situación también, y que el resto del país no vota. O sea, si tuviéramos una cosa así en República Dominicana, tuviéramos aproximadamente un atisbo de qué es lo que ocurre en Haití. Son elecciones que interesan a una minoría de la población, pero aún así, dentro de esa minoría se denuncian cantidad de marrullería, cantidad de fraude, de votos contados de más, de urnas que estaban llenas. Es decir, si metemos mucho el examen en el tema central, nos damos cuenta que evidentemente son situaciones muy cuesta arriba. En las últimas elecciones que fueron anuladas, en la primera vuelta votaron exactamente 500.000 por Juvenel Moïse y 300.900 por Judes Celestin. O sea, entre todos hizo 900.000 personas. O sea, votaron menos personas que en las elecciones en las que fue Martelly. En estas elecciones Manuel, que ha habido poca propaganda, porque la campaña electoral después de Huracán Matthews ha tenido apenas 2 semanas de campaña electoral. Pero claro, o sea que evidentemente la situación es justifica. La situación, y hay muchos haitianos que no tenían donde dormir,
que no tenían vivienda, que estaban todavía damnificados, estaba todavía lloviendo porque ese país está todavía padeciendo, al igual que este, que es vecino y está en la misma isla, un sistema de lluvia que no es muy agradable y que deja un montón de gente damnificada, sobre todo en Haití, donde la situación ambiental es aún más dramática que la República Dominicana. Manuel, ¿cómo ves el desarrollo de los acontecimientos en estas elecciones y a qué se debe el hecho de que anteriormente han votado, o sea, más que lo que están votando ahora? Ahora hay menos votantes, habiendo más personas, o sea, más personas hábiles para votar. ¿No será que esas personas hábiles para votar cruzaron todas para acá y no fueron, no cruzaron a votar, no fueron a votar a su país? Yo no diría tanto, yo creo que hay una situación, en primer lugar, en Haití las elecciones no resuelven los problemas, es lo primero, hay que estar claro en eso. O sea, claro, hay todavía mucha gente que cree que el presidente de la República es una especie de gurú, de deidad, del vudú, que va a resolver mágicamente los problemas. Habrá algunos que lo crean, porque hay gente que le atribuyen una especie de taumaturgia a los individuos que llegan a la presidencia de la República y no se dan cuenta que los presidentes de la República son seres humanos, como todos los otros, que sienten y padecen, que van al baño. No tienen poder absoluto tampoco. Que no tienen poder absoluto y que sobre todo es un presidente de un país pobre que vive de la ayuda internacional, que tiene que plegarse al poder extranjero para conseguir cosas y que bueno, no tiene un poder mágico, ¿no? Como la gente cree. Entonces ya los haitianos están descubriendo eso. Están descubriendo que los presidentes que eligen no resuelven ningún problema y evidentemente esa situación de falta de solución de problemas hace que muchos haitianos se desinteresen de las elecciones. Al menos allá no tienen poder absoluto. Y algunos de ellos, la mayoría, no tienen la documentación para votar, porque para votar hay que tener un registro electoral, hay que tener una serie de documentos. Yo tengo aquí la lista de cosas que desgraciadamente toda esa documentación que se exige, que ellos exigen allí para que la gente pueda votar, está registrado en el registro electoral, tener el documento de identidad, o sea, es para que votar. No voten, es para que nadie vote, porque el primero y, que no y además muchos de los haitianos, aquí se dice claramente, muchos de los haitianos en medio de estas lluvias y de estos desbarajustes, no pueden desplazarse. No, perdieron los documentos, o sea que no, ¿cuál? O sea que se desperdieron en el agua. Obvio, lo de allá. Y aquí no se le pierden. Manuel, Pero no, pero que bueno. Ellos aquí no tienen. Sí, aquí no tienen documentos, no tienen documentación Y no lo dominicana. necesitan. Pero, O sea, ¿por qué tienen que tenerlo? Manuel, a inicio de semanas pude observar que dos candidatos se disputaban el triunfo a la presidencia. ¿Usted cree que en estos candidatos que hay, por lo menos considerando las votaciones, puede haber un cambio en Haití con el gobierno electo? Bueno, yo no sé exactamente lo que va a pasar en Haití. Yo creo que ni siquiera los haitianos saben lo que va a pasar en Haití, porque en Haití es un país impredecible. Los candidatos que las encuestas decían que que estaban punteros, claro, ahora las encuestas están también desacreditadas. Después de lo que ocurrió con Trump, que perdieron todas las encuestas del mundo, se fracturaron todas, sin excepción. Todos los grandes programas se fracturaron, los sociólogos fracasaron, todas esas pitonizas que había. Las únicas que no se fracturaron fueron las de acá, que daban claro. 62, 63 y bueno. Sí, bueno, pero estaban ya sabemos lo que ocurrió. O sea, hubo realmente un quiebre de toda esa estructuración de predictibilidad electoral. En el caso de Haití, donde la gente no dice cómo piensa, sino que dice que es de acuerdo a quien le dé la comida, que ayuda en la opinión. O sea, evidentemente tampoco son confiables las encuestas, pero las encuestas que había allí hablaba de los candidatos punteros, o sea, aquellos que tienen mayor estructura, que eran Jovenel Moïse, que en las elecciones últimas, en las que fueron anuladas, sacó 500,000 votos, y Jules Celestin, que sacó 390,000 votos en esas elecciones. Y en tercer lugar quedó Jean-Charles Moïse,
que sacó 200.000 votos, y posteriormente Maris Narcís, la candidata del grupo Familia Lavalaz de Aristide. Sin embargo, tras las elecciones, porque ahora mismo el conteo electoral en Haití es a mano, es manual, es voto a voto que se cuenta, ¿no? Y se discute además el voto. O sea que se calcula que se van a durar 8 días, o sea que sabremos quién ganó las elecciones. En 8 días. El lunes. 8 días después de las elecciones. Y en 8 días se pueden hacer muchas cosas. No se pueden, o sea, claro, en 8 días es mucho el agua que cae. Es decir, y se arman y se... Claro, por lo menos ellos inclusive hasta en eso nos ganaron en 8 días, porque nosotros duramos como 2 meses contando después de las No, pero elecciones. teníamos un veredicto presidencial rápido, o sea, hay un conteo presidencial que es rápido, porque la gente lo que le interesa, bueno, quién es el presidente. Por aquí se está discutiendo el presidente y lo que está oculto es el presidente de la República. Es decir, que el presidente sale como de esos concilios papales, que no se sabe quién es que va a salir. El humo blanco. El humo blanco que va a decir. Pero además de aquí puede salir un ganador de la primera vuelta y un segundo que va a concurrir con él. Al parecer, por los barruntos que yo he oído, lo último que ha salido en la prensa haitiana, que la leo todos los días, es que hay 2 grupos que están ya compitiendo. Es el grupo de Juvenel Moïse, que es el del partido Cabezas Rapadas, el Tecalé. Cabezas Rapadas. Sí, de Martelly. De Martelly y Laurent Lamotte, porque los dos tenían la cabeza a los Jules Rinder, rapada. O sea, Hotel Zavala, que yo creo que usaba la cabeza. ¿Y el otro es? Sí. Y la otra es Maris Narcís, que ya también se ha proclamado en algunos sitios como ganadora. Yo creo que esta vez las estructuras de Aristide y las estructuras de Martelly, que realmente van a ser las que van a competir, y pienso que Celestán podría quedar, si no se mueve rápido. A lo mejor hay un movimiento de última hora, porque en Haití a veces hay uno que está como durmiendo, como el pulpo de Sudáfrica, que está como durmiendo y de repente despierta. Sí, lo despiertan. Sí. Lo despiertan y sacan nuevos bríos. Mira, Manuel, y Preval no ha tenido ningún tipo de incidencia, no tiene un candidato favorito. Preval, bueno, era del grupo de Celestán. Sí, Celestán era el candidato de Preval. De hecho, Celestán, cuando Martelly salió como ganador, la competencia era entre Milán de Manigat y Jules Celestán. Y Celestán había ganado prácticamente las elecciones. Manigat estaba en segundo lugar. Hizo un viajecito a Haití estratégico y Hillary Clinton entró allí y movió un tsunami. Y vino Martelly, que estaba en tercer lugar, pasó a estar en el balotaje, y después Martelly ganó las elecciones. O sea que en Haití, con un toque, ¿verdad?, que está en tercera, con un toque anota. No, si se hubiesen llevado a Rosario en el boletín cero, saben quién es el presidente, no podían. Claro, bueno, hay el famoso presentador americano, no sé cómo se llama, que de las cosas que salen siempre al revés. O sea, sí. A propósito, Camelia, de que tú mencionas a Hillary Clinton, hemos visto que en las elecciones pasadas en Haití, los Estados Unidos ha jugado un papel muy importante, o había jugado un papel muy importante, sobre todo porque hacían el papel de, siempre han sido injerencistas. Esta vez, al ganar Trump, las cosas como que han bajado un poco, y yo creo que eso le podía también beneficiar en cierto modo a los haitianos para que ellos se organicen entre ellos mismos. ¿Cómo tú ves ese panorama? Sí, yo creo que la intervención norteamericana, es decir, el intervencionismo de Clinton era nefasto en Haití, porque Clinton decidía demasiado cosas en Haití y también en la República Dominicana, porque Clinton llamaba al presidente Fernández para que no se investigara la nacionalidad de la señora Solange Pierre, o para que tal empresario se le diera tal beneficio, o para que se consiguiera tal situación en el área eléctrica. Es decir, hubo muchas llamadas y muchas presiones de este señor, y también de la... Wikileaks, que nos ponga todo eso a flor de sí, no, claro, los Wikileaks han sido fabulosos, porque han mostrado una cara de la diplomacia. Nosotros tenemos dos tipos de diplomacia.
hay una diplomacia de la servidumbre internacional, Ajá. una diplomacia ambigua en que los propios dominicanos hablan mal del país y condenan a su nación, como fue el caso, por ejemplo, de esos dos diplomáticos dominicanos que han estado en Haití, el señor Cerulle, que habló de la fusión necesaria entre Haití y República Dominicana en el 2007. Los huesos de Duarte se removieron en su tumba cuando dijo esas enormidades, y luego lo premiaron nombrándolo embajador en Barbados, y de ahí vinieron todas las condenas también en contra de la República Dominicana. Pero qué casualidad, ¿eh? Sí, no, porque no defendía nada. Es decir, entonces, ¿para qué pagaba un sueldo a un señor que debe defender a la República Dominicana y se mete la lengua en un lugar oscuro y fétido? Sí, en lugar de defender al país. No, y que uno sepa que no usaba la lengua para lo contrario. Sí, y luego el señor Cerulle, el señor Chilier, que dijo que este país era racista y que era un cimarrón. Y 15 días después de él decir eso, hubo un secuestro, o sea, hubo unas protestas cuando la sentencia. Exacto. Y agredieron a obreros dominicanos que trabajaban en la fábrica de Estrella, de los aceros Estrella que están allá. Sí, así que realmente ha habido una diplomacia ambivalente, y también hemos tenido una diplomacia patriótica encarnada en Pedro Vergés, que defendió la República Dominicana, porque hay que decir una de cal y otra de arena. Es decir, tenemos dos diplomacias, o sea, no tenemos un discurso diplomático unificado con relación a Haití, y por eso nos dan estos percances cada vez, y estamos siempre atentos a sorpresas desagradables en el caso, y a la deriva, al garete en el caso de las relaciones con Haití. Y bien, Manuel Núñez, muchas gracias por tu intervención. Amigos televidentes, deseamos realmente que las elecciones ocurran de la mejor manera y que terminen para bien de ellos, de los haitianos, porque si ellos están bien allá, también nosotros estaremos bien, y que el próximo gobierno pues ya haga una mejor labor para que haya más fuente de trabajo para ellos mismos allá, y para que los que están aquí, que huyeron de allá en busca de empleo, regresen, se motiven y regresen a su país. Amigos televidentes, pero no olviden que nosotros todavía estamos pasando por el triste momento de lo que ha dejado el resultado de las lluvias en el interior del país. Así que todavía hacemos un llamado para todos los que quieran, los que puedan aportar comida, ropa, lo que puedan. Lo hagan, lo pueden buscar en las redes, pueden buscar también, hay algunos medios también televisivos que están solicitando. Ustedes mismos también se pueden animar y formar grupos, y pueden también ir y llevar lo que puedan, y será bien recibido. Y ya hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Gracias, Manuel, por tu intervención, gracias Priyanka y Camelia, y a ustedes los invitamos para que cada sábado nos sintonicen por aquí de 8 a 9 de la noche por Teleimpacto, canales 52 y 22. Pasen todos feliz resto de esta noche. Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime, es el rencor eterno. En el año 16.